Le voy a compartir una porción de la palabra que está ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí lo compartí en la iglesia. Se lo quiero compartir a usted y espero que sea de bendición para su vida. Está ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y usted lo sabe, si ha leído la Biblia, usted sabe qué dice Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien sencillo. Si no se lo sabe, apréndaselo. Apréndaselo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que fe y convicción, hermanos, es lo mismo. Es un sinónimo. La fe y la convicción. Entonces, estamos hablando, déjenme tomar un poquito de agua para ya dedicarme a la prédica. Espérenme un momentito. Hay una situación que se da en nuestros días. Yo no sé, y aquí está el hermano Francisco, y no me va a dejar mentir el hermano Francisco, pero como que en nuestros días, sobre todo, estamos hablando de la iglesia pentecostés, porque somos pentecostés, yo soy pentecostés. Yo no sé si usted pertenece a algún otro movimiento, pero le pasa mucho a los pentecostales. Es el asunto de las emociones. Como que hoy hay una iglesia demasiado cargada hacia el emocionalismo. Y aún pasa en líderes que motivan a las iglesias a las sensaciones nacidas de la emoción, con un sentido hacia el área espiritual, como que se hace una mixtura, un sincretismo en el que ya no hay una frontera entre la emoción y la parte espiritual, donde el Espíritu ministra, claro, valga la expresión, donde sea el Espíritu Santo el que esté tocando el corazón, el alma, el espíritu del hombre, y se esté manifestando de alguna manera en las emociones, porque el alma se expresa a través de las emociones. Pero la realidad es de que muchos de las manifestaciones y muchas de las cosas que vemos el día de hoy están más basadas en una vida emocional. ¿Y cómo te das cuenta que es emoción? Es sencillo, porque cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, cuando viene la lucha, esas personas no permanecen. Son inconstantes, son como las olas del mar, son llevadas de un lado hacia otro, son inconstantes en sus caminos. Entonces, tú los puedes ubicar así. El carácter no es de Cristo, porque no hay fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu Santo. Y no se ve manifestado en esas personas que, entre comillas, se hacen llamar a sí mismos espirituales. ¿Por qué? Porque basan la vida espiritual, la están cargando mucho hacia el estado emocional. El asunto es que el estado emocional nos lleva mucho a las circunstancias. Nos volvemos circunstanciales y eso no puede ser lo que gobierne a los hijos de Dios. Si nosotros queremos ser cristianos exitosos, le hablo en un sentido doctrinal, en un sentido bíblico, en un sentido de un cristiano genuino, tiene que aprender a establecer o a vivir bajo convicciones poderosas, convicciones. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, certidumbre de la fe, estar seguros, saber dónde estamos parados, eso es convicción, saber dónde estoy parado, hacia dónde voy, quién soy en Cristo. Una mente
que esté gobernada por Jesucristo. Eso es muy importante, porque si nosotros no tenemos convicciones poderosas, entonces nosotros vamos a ser cristianos pero muy débiles. Muy débiles. Y cualquier cosa nos va a dañar, cualquier cosa nos va a alejar de Dios, cualquier cosa nos va a hacer desistir. Usted ve a muchos cristianos que llegan a las iglesias, ¿qué le gusta un año? Los ve gozosos, se bautizan, sirven a Dios. Y luego al año ya no los vemos en la iglesia. Regresan dentro de 3 años otra vez, tienen un tiempo en el Señor, luego se apartan y no regresan otra vez más a la iglesia. Son cristianos muy débiles, no tienen convicciones, son como que emocionalistas. No digo que no son genuinos en su corazón, porque yo no juzgo, no puedo juzgar el corazón de nadie, pero sí me doy cuenta que no tienen convicciones. No tienen convicciones porque no tienen firmeza, no hay raíces. No hay raíces que los sostengan, porque incluso las raíces hacen fructificar el árbol. El árbol puede dar frutos porque tiene raíces, porque está bien sostenido en sus bases, entonces, y se está alimentando y nutriendo de la tierra. Entonces, muchos cristianos no están así. De ahí la necesidad de tener unas convicciones fuertes que lleguen a ser incluso hasta inconmovibles. Mire, Sócrates, cuando él dijo que el sol era una piedra y que la luna era un trozo de piedra, y los griegos creían que el sol y la luna eran dioses, ¿qué cree que hicieron? Condenaron a Sócrates a morir. Pero dijo Sócrates, yo no puedo negar eso. Yo no puedo negar que el sol es una piedra y que la luna es un trozo de piedra. Así que, al final de cuentas, Sócrates murió. Lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Por lo que creyó, por sus convicciones. Él ya lo sabía. Él no iba a ir en contra del conocimiento que él ya tenía, de la certidumbre que ya había en su corazón. Así que el hombre convencido prefirió morir. Entonces, hermanos, la convicción es una verdad que, crea una raíz muy fuerte en el corazón. Y el asunto es que cuando hay convicción ya en el corazón, hay una firme convicción, es casi imposible que el pensamiento cambie. En el corazón convencido, cuando nace esa seguridad de que algo es real, algo es alcanzable, algo es posible, y cuando esa verdad se apodera del corazón del hombre, no hay nada que pueda detenerla, ni siquiera el sufrimiento o la muerte. Le pasó a los discípulos. Le dijeron en el Sanedrín, no prediquen más en el nombre de ese Jesús. Y ellos dijeron, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los azotaron, salieron ellos de ahí. Y ellos cuando salieron gozosos, alegres, por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el Evangelio y por el nombre de Jesucristo. Ellos salieron firmes. ¿Y saben qué hicieron? Se fueron y se pusieron en el templo y siguieron predicando. Ahí donde les dijeron, no prediquen, ahí fueron, se plantaron y predicaron. ¿Por qué lo hicieron? Porque estaban convencidos. Estaban convencidos. ¿En dónde? Dentro de todo su ser, en su corazón, en su mente. Ellos estaban convencidos y nadie los iba a hacer desistir de aquello que ellos habían creído. Lamentablemente, muchos cristianos del día de hoy no viven como Pedro, no viven como Juan, no viven como los apóstoles, no vivimos como los cristianos. No me voy a ir tan lejos de hace 30, 40 o 50 años, los que nos dejaron el legado. Yo escucho a esos cristianos el día de hoy hablar de aquellos, fíjese, qué tremendo, ¿eh? Los cristianos de hoy se deleitan, se gozan, se alegran de hablar de un pasado que ya no existe, un pasado que ya no está, un pasado que pasó, que otro vivió, ni siquiera lo estoy viviendo yo, lo está viviendo otro.
y se alegra de lo que pasó. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo, Él es nuestro Señor. Y Él vive, Él se levantó de los muertos. Y el que estuvo con ellos, Él está con nosotros. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que no estamos convencidos de su nombre, porque ni siquiera lo predicamos. No vivimos el Evangelio. Y si no vivimos el Evangelio, es porque no estamos convencidos. Por eso la gente hoy se bautiza menos que antes. Hoy la gente le piensa mucho para bajar el bautismo, porque ni salvo es, porque no cree, porque no tiene convicción. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Que yo no creo en Dios. Sí, no crees en Dios. No crees en Dios, te estás engañando a ti mismo nada más. No crees, porque si creyeras, lo buscaras, te consagraras, ya hubieses bautizado y hubieses bajado a las aguas, ya estuvieras sirviendo a Dios. Pero te falta convicción. A mucha gente le falta convicción para servir, falta convicción para consagrarse al Señor. Es demasiado fuerte el deseo del corazón por las cosas mundanas o por el egoísmo personal. Y no tienen convicciones de buscar al Señor. Por eso cuando viene la prueba, con mucha facilidad caen. Con mucha facilidad retroceden. La verdad, hermanos, establece una poderosa convicción. Ya le decía. Ahora, fíjese bien, hay una convicción bizarra. Hay que entenderla, porque alguien puede tener una convicción, pero puede tener una convicción peligrosa. Todos vivimos por fe. El problema es que hay una fe maligna. Usted dirá, hermano, pero sí, hay una fe maligna. No está en la Biblia descrita como tal, pero bueno, yo la interpreto en la práctica. Una convicción negativa. Y hay que detectarla, porque una convicción negativa también se puede hacer muy poderosa sobre creyentes. Sobre todo hablo a los creyentes de cosas que no pueden ser. Puede decir, esto no va a cambiar. Eso es fe. Eso es fe, está creyendo. ¿Pero qué está creyendo qué? Está creyendo algo imposible, algo que no va a suceder, porque es imposible que suceda. Eso es una fuerte convicción negativa. Y claro que el corazón y las acciones se van a encaminar contra de convicciones positivas que puedan cambiar las condiciones de la vida. Alguien puede decir que las cosas deben ir mal, que nació para ser infeliz, que debe de sufrir y decide vivir bajo estas convicciones. O sea, también está ese tipo de fe. No es que no vas a salir de la miseria, siempre vas a estar así. Cuando alguien te habla así es porque trae, hermanos, trae ahí un espíritu negativo, un espíritu maligno que está tratando de convencer. El problema es cuando esos convencen. Porque cuando eso te convence y tú te la crees, el problema de la fe negativa, o más bien la convicción, no lo voy a llamar fe, la convicción negativa es que luego va a convertirse en una verdad absoluta. Y ya no hay otra verdad en lo absoluto. La Biblia es una verdad absoluta, porque no hay otra verdad fuera de la Biblia. Esta es la verdad por excelencia. Pero alguien puede tener su propia verdad sobre cosas negativas, entonces las va a establecer como absolutas y va a decir, no, esta es la verdad y no hay otra verdad. Hermanos, nadie tiene la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta. Nadie tiene un movimiento no tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene Cristo y nosotros estamos en busca de esa verdad. Así que tenga cuidado con lo que mete a su mente, porque si una convicción negativa se apodera de usted, muy difícil usted la va a soltar. Muy difícil usted se va a deshacer de ella, porque ya la guardó dentro de su corazón. Ese es el peligro. La Biblia habla de Jacob. A Jacob lo engañaron. Le dijeron que su hijo se había muerto, 17 años el niño, que se lo había comido una bestia. Mataron un animalito, tiñeron la ropa de José de sangre
Se la llevaron al papá. El papá, hermanos, lloró, sufrió por su hijo. Y él dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y pasó mucho tiempo. En Génesis 45, 25 al 28, dice la escritura que sus hermanos, ¿verdad?, habían descubierto que José vivía, y ellos regresan a ver a su padre. Pero dice la escritura que cuando le dijeron: papá, ¿qué crees? José vive, está en Egipto, es el gobernador de Egipto, él vive, está allá. El papá no les creyó. No, no me digan eso. Se afligió porque no les creía. No, ¿cómo va a estar vivo? No, él está muerto. Pues sí, yo estoy guardando su luto. Yo vi las ropas que estaban ensangrentadas. Oiga, estaba dando por sentado que la sangre que había visto era la de su hijo. Había determinado irse a la muerte, irse así, en tristeza, en dolor, en amargura. ¿Cuántos enlutados hay en ese momento? Tal vez aquí en la transmisión. Enlutados. Así viviré, así voy a morir, así es mi estado, así es mi vida. El enfermo dice: pues ya me voy a morir así. Qué difícil es hablar con una persona que tiene el espíritu apocado, el espíritu dañado, su alma dañada, su corazón dañado, que no puede ver la puerta que tiene frente a sí, y que es grande y no la puede ver, que no puede ver la salida, no puede ver el camino, no puede ver nada, está vendado. Satanás ha puesto una venda en sus ojos y le impide ver, y le impide tener convicciones positivas. Sí se puede, no, sí hay respuesta, no, sí hay sanidad. Dios, yo sé que tú estás obrando a mi oración. Yo sé que tú estás respondiendo a mi necesidad. No lo veo, sí, no lo veo. Y parece que lo veo peor. A mi hijo lo veo peor. Sí, estoy viendo y estoy escuchando las noticias que me dicen que mi hijo está en un estado, en una condición más deplorable, o mi matrimonio se está destruyendo, o las cosas están marchando mal en el trabajo y ya me dijeron que hasta me van a despedir. Pero tú estás orando a Dios. Pero si eso se apodera de ti, si tú ves todas estas cosas, te vas a hundir. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Jesús. Oye, Jesús fue a la cruz y fue a salvar a los perdidos. Él creyó primero en ti, creyó en mí. Éramos viles. Éramos miserables, vivíamos en pecado, estábamos contaminados, hermanos, hasta la coronilla, y no habíamos cambiado. La Biblia dice: en esto se manifiesta el amor de Dios, en que Él nos amó a nosotros primero, y Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor, no porque fuésemos buenos. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él murió primero en la cruz. Él creyó en nosotros. Por eso es el autor de la fe. Él es el consumador. Él nace. En Él se cumple la fe. Él creyó en mí. ¿Por qué no voy a creer en mí? Si Él creyó en mí, ¿por qué no voy a creer en Él? Si Él esperó algo bueno de mí, ¿por qué no voy a poder esperar algo bueno de Dios? Si Él esperó a que yo cambiara, ¿por qué no puedo esperar que Él cambie las cosas en mí? ¿Por qué tengo que ser tan duro, hermanos? ¿Por qué tengo que ser tan incrédulo? ¿Por qué tengo que ver las cosas siempre negativas? ¿Por qué? Tengo que alimentar, hay que ir en contra de nosotros mismos, en contra de nuestros pensamientos. El corazoncito que ahí estás cuidando, que te está latiendo por aquí, por el pecho, ese corazoncito es bien engañoso, es un mentiroso, te engaña, como a mí me engaña. Tu mente está corrompida.
Tu mente se corrompió, es una mente caída, dice Romanos capítulo 1. El único que puede redimir la mente, el corazón, es Jesucristo. El único que la puede transformar es la obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos caminar por nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, no, ni siquiera lo que sentimos, lo que vemos o lo que oímos. Tenemos que aprender a caminar por fe. El apóstol Pablo dice en la palabra: por fe andamos, no por vista. Los sentidos están caídos. Nosotros tenemos por eso que andar en el Espíritu. Y solamente ahí se forman convicciones fuertes. Muy, muy fuertes. Muy poderosos. Poderosas convicciones. Por eso, hermano, es importantísimo que tú esto lo puedas entender, lo puedas comprender. ¿Tú te acuerdas de aquellos 3 muchachos que fueron lanzados al lago al horno de fuego? Daniel capítulo 3, versículos 14 al 18. Oiga, en una nación que había sido conquistada por el imperio babilónico, por tremenda fuerza, tremendo poderío, y llevados en cautividad, muchos de ellos. ¿Y qué era lo más fácil? Pues ya al pueblo que fuéramos, pues hacer lo que viéramos. Y dice la Escritura que se elevó o se creó una estatua de ese hombre, de Nabucodonosor. Y bueno, también había que adorar a su Dios. Y pues había música, había toda clase de instrumentos, porque tenían que adorar la estatua de Nabucodonosor. Había que adorar a los ídolos mundanos. Pero a lo mejor todos los demás israelitas se postraron, pero 3 de ellos no lo hicieron y no les importó. Ananías, Misael y Azarías, a quienes llamamos equivocadamente Sadrach, Mesach y Abednego, porque no se llaman así. Sus nombres son Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres de estos muchachos que llevaban dentro, en su nombre, en su corazón, el nombre de su Dios. Y hermanos, ellos dijeron: no nos vamos a postrar de tu Dios, ni vamos a adorar la estatua que has levantado. No la vamos a adorar. Pero luego les dice: es que tienen que hacerlo. Y ellos dicen: no es necesario que estemos discutiendo el asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo si Él quiere, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremendo es esto, porque no todos tienen esas convicciones. No todos tienen ese temor de Dios en su corazón. Por eso le digo, porque no es lo mismo estar en el templo de Jerusalén, allá adorando, allá cantando, que estar ahora en un sitio en donde se está sintiendo una opresión y en donde están bajo amenaza de muerte todos aquellos que no estén dispuestos a seguir las reglas de ese rey nuevo que los está adoptando para su reino, y que quiere, si no hacen lo que él está diciendo, postrándose entre los dioses paganos ante la estatua, hermanos, entonces el edicto era matarlos, echándolos al horno de fuego. Y ellos dijeron: no. Es importante mantenernos siempre con convicciones, porque si algo va a tocar el diablo, no es tu emoción, es tu convicción. Si algo va a venir a atacar, a querer apagar, es la convicción. Claro que va a usar las emociones, claro que sí, pero va a atacar tu convicción. Entre más sólida es la fe, la convicción que tienes, es más difícil que el maligno te pueda mover del lugar donde estás parado. Aquí no es hacia dónde ves, hacia dónde tu mirada está prolongándose. No es así.
porque a veces nosotros queremos ver el panorama y lo queremos ver así como iluminado. Queremos verlo como un día radiante para poder caminar, y si no, no avanzamos. Hermano, quiero decirte que es una manera equivocada de caminar la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en lo que ves, sino dónde estás parado. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Bienaventurado el varón que fundó su casa sobre la roca. Importantísimo es saber dónde estás parado, sobre lo que caminas. No hacia dónde miras, no hacia el horizonte, sino dónde están tus pies. ¿Dónde estás fundado? Porque si estás en la roca no tropiezas, no caes. Si estás en la roca, permaneces firme. Pero si tú tienes un panorama, un panorama así, dices, qué bello, qué día tan bello, todo se ve tan claro hacia el horizonte, pero abajo, tú estás sobre el fango, te vas a hundir, te vas a ensuciar, te vas a perder. Siempre hay que estar sobre la roca. El Salmo 40 dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es importante. Estos muchachos sabían dónde estaban parados, sabían quiénes eran, ellos sabían a quién adoraban, ellos sabían por qué estaban ahí. Sí, el pueblo había pecado, pero ellos sabían que aún Dios ahí en ese lugar los podía librar, porque sus convicciones estaban bien firmes en Cristo Jesús. Ellos no estaban dudando. ¿Será que Dios esté aquí conmigo? ¿Será que Dios nos escuche si nosotros aquí oramos? Cuando la gente piensa así, es porque no tiene una comunión real con Dios. Es que no siento a Dios, no lo siento, su presencia no la siento, necesito sentirlo. Oiga, el Señor no es una droga como para estarse metiendo en cada culto, en cada domingo, estarse metiendo inyecciones de droga espiritual. Hay que sentirlo siempre. No siempre vamos a sentir la presencia de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Él está con nosotros todos los días porque Él lo dijo. Jesús no miente, Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me sientan o no me sientan? Vamos a ver la gloria de Dios ahí, en los momentos difíciles, donde nuestras convicciones tengan que ser probadas. Ellos dijeron, no, nos vamos a quedar firmes. Y fueron lanzados, hermanos, al horno de fuego, que se calentó muchas veces más, 7 veces más caliente. Estaba eso que ardía, parecía el infierno. Dice la Biblia que cuando los hombres que cargaron a esos muchachos, que los llevaron para lanzarlos al horno de fuego, dice la Escritura que ellos mismos se quemaron. Ellos mismos cayeron muertos a causa del ardor de cómo quemaba ese horno. Pero para la gloria de Dios, cuando ellos cayeron a ese horno, hermanos, dice la Escritura que ya no solamente estaban los 3, había otro ahí dentro, en ese horno de fuego ardiente. Eso causó desconcierto al rey. ¿Cómo es posible? Porque Dios le permitió verlo. Ahí se dio cuenta que había un rey más glorioso que él, que merecía la gloria que él estaba pidiendo. Ahí se dio cuenta que estos jóvenes no eran cualquier joven, no eran cualquier hombre, no. Que lo que hablaban con su palabra, Dios lo respaldaba. ¿Qué pasa? No echamos 3 al horno. ¿Qué hace otro cuarto ahí? Semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué hace ese otro ahí? ¿Cómo llegó? Y los veían que se paseaban adentro del horno. Eso causó terror en la vida de este hombre, que yo en lo personal, yo creo que este hombre fue salvo. Creo que Dios tuvo misericordia de él, porque él vio la gloria de Dios. Él entendió que no había Dios como el Dios de Israel. Y hasta el final de sus días, él cuenta las obras de Dios. Él habla más de Dios en ese libro, que aún lo que pudieron hablar los otros 3 muchachos. Él narra
sus encuentros con Dios, narra cómo Dios trató con él, y en él también se formaron convicciones poderosas, porque después Dios reclama a Belsasar, le reclama y le dice: tu padre, él tuvo temor, ¿por qué no lo tuviste tú? Este hombre, hermanos, tuvo ese momento con Dios. Y esos muchachos no se dieron, no se dieron, ellos se mantuvieron. Y lo mismo pasó con Daniel en el foso de los leones. La historia de Daniel en el foso de los leones. Ahí lanzaron a Daniel al foso. ¿Por qué? Porque Daniel oraba 3 veces al día. El edicto, ahora sí maquiavélico de los sátrapas que querían destruir a Daniel y que vinieron con el rey para que ninguno consultara a Dios alguno, sino solamente al rey. Lo elevaron a una calidad de Dios y el otro se dejó, pero Daniel era su amigo. Él no sabía que él estaba dañando a Daniel y al final no pudo ir en contra de su propio edicto y lo tuvieron que lanzar al foso de los leones. El rey lo fue a buscar al otro día. Daniel. Y él le contesta de adentro, le contesta: rey, aquí estoy. Soy salvo, soy encontrado justo delante de Dios. No tenía yo que morir, no tenía que estar aquí. Pero Daniel, a pesar, hermanos, de que el edicto, él como cada día, él iba, abría las ventanas, las abría hacia Jerusalén, hacia el templo judío. Ahí se postraba. 3 veces al día Daniel se postraba. Y Daniel se mantuvo firme. Convicciones firmes. Es lo que necesitamos en la iglesia. Es lo que necesitas tú. Es lo que necesitas tú. Estás orando por algo. Por más que yo pueda orar y yo pueda interceder y los hermanos que te apoyan en la oración intercedan, si tú no crees, si tú eres un creyente que se deja llevar por las circunstancias, que no tiene una fe firme, una convicción firme, difícilmente tú te vas a poder mantener, difícilmente vas a prevalecer, muy difícil, porque solamente cuando tenemos raíces en Cristo, raíces fuertes, raíces firmes en Él, una fe inconmovible, es que nosotros, hermanos, vamos a vencer, vamos a salir adelante, vamos a salir en medio de la tormenta, vamos a salir victoriosos. Yo me acuerdo que en una crisis, creo que ya se lo he contado a usted, en una crisis que tuvimos nosotros de 2 años, 3 años aproximadamente, yo volteaba así a la ventana, yo esperaba un día nuevo y me levantaba un día más. Yo esperaba ver un día nuevo. Yo sé que un día voy a amanecer y voy a ver un día nuevo. Un día nuevo. Un día y otro día y otro día y otro día. Hasta que un día me levanté, miré a la ventana y vi con mis ojos, vi que había amanecido ese día a un nuevo día. Dije: Señor, gracias. Ahí tuve paz. Ahí se fue mi tristeza, mi dolor, ahí se fue todo aquello que me agobiaba y nació una esperanza que se hizo más fuerte todavía en mí. Y empecé a ver los cambios de ese nuevo día, las bendiciones. Empecé a ver cómo el Señor comenzaba a obrar de manera distinta. Lo que antes era desierto comenzó a florecer, hermanos. Pero qué importante es tener convicción. Y sobre todo, saber que cuando el enemigo azota, es que te quiere arrancar de Cristo. Te quiere arrancar de Jesús. Y eso es lo primero que pasa. Yo veo creyentes que están bien, aparentemente espirituales, aparentemente sanos, pero luego cuando viene la prueba para ellos, no se congregan, dejan de ir al templo. Y entonces te das cuenta que son débiles, que realmente no son fuertes, espiritualmente son muy débiles, están basados mucho en sus emociones.
Tú no des lugar a la emoción como el fundamento de tu vida cristiana. Las emociones son muy importantes porque por medio de ellas nos expresamos, decimos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, lloramos, nos reímos, gloria a Dios por ello, nos ha dado emociones maravillosas, pero ellas no pueden gobernar nuestra vida, no pueden darle dirección y sentido y propósito a nuestra existencia. Lo único está aquí, hermanos, aquí, en su palabra. Cuando tú te tomas de ella, la metes en tu corazón, la plasmas dentro de ti, ahí, y aprendes a caminar con ella, solamente con ella, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, ahí, en las bendiciones del Señor, ahí. Y que en medio de la tribulación, la palabra, lo que Dios me ha dicho que soy, lo que Dios me ha dicho que me da, lo que Dios me ha prometido, la salvación, la redención que me ha dado, la calidad de lo que soy ahora que soy un hijo de Dios. Si esta palabra permanece aquí, dentro de ti, y estás convencido de ella, nada te va a hacer moverte de eso. Y tú vas a ser un hombre y una mujer victorioso, victoriosa, para la gloria de Dios.